En lo profundo de los olvidados valles de los Montes Apalaches, Tommy Mills, de 12 años, lleva 3 años sobreviviendo solo. Abandonado por unos padres que no podían permitirse alimentar a otra boca, aprendió a buscar comida, a cazar y, lo más importante, a construir. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de refugio se convirtió en algo extraordinario. Tommy comenzó a recoger materiales desechados del valle, láminas de metal oxidadas, madera de granero desgastada, muebles rotos que las familias habían dejado atrás. Con nada más que determinación y un conocimiento intuitivo de la construcción, creó algo extraordinario en un bosquecillo escondido rodeado de robles centenarios. La estructura desafía toda explicación. Mitad casa del árbol, mitad escultura, mitad hogar, se eleva desde el suelo del bosque como algo salido de un cuento de hadas. Paneles solares recuperados de una fábrica cerrada alimentan las luces LED colgadas entre vigas talladas a mano. Pero, ¿cómo un niño sin educación formal pudo crear algo que desafiaría a los arquitectos profesionales? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 3 años antes, Tommy Mills, de 9 años, estaba sentado en una silla de plástico rota fuera de la gasolinera Murphy's, aferrándose a una fotografía familiar rasgada como si fuera un salvavidas. Su madre le había dicho que esperara allí mientras ella iba al baño, pero eso había sido hacía 6 horas. El sol otoñal se ponía detrás de las montañas de Virginia Occidental, pintando el cielo del color de los moretones viejos. La fotografía mostraba tiempos más felices. Tommy entre sus padres en una feria del condado, los tres sonriendo ante el algodón de azúcar y la música del tío vivo. Ahora la imagen estaba arrugada por la mitad, dividiendo a su familia en dos, tal y como había hecho la realidad. Su padre había perdido su trabajo en la mina de carbón 8 meses atrás, y su madre limpiaba casas cuando encontraba trabajo. Alimentar a 3 bocas se había vuelto imposible con las manos vacías. El estómago de Tommy rugía mientras veía los coches entrar y salir de la gasolinera. Los viajeros compraban aperitivos y bebidas. Las familias se dirigían juntas a algún lugar. Los adolescentes reían en los asientos traseros de las camionetas. Nadie se fijaba en el niño pequeño con las uñas sucias y parches en los vaqueros, esperando a unos padres que no iban a volver. Al caer la noche, el propio Murphy, un hombre corpulento de mirada amable, se acercó al niño. «Hijo, llevas todo el día ahí sentado. ¿Dónde están tus padres?» La voz de Tommy salió en un susurro. Mamá dijo que esperara. Ella volverá. Murphy miró a su esposa a través de la ventana de la tienda, y Tommy captó la mirada que se cruzaron. Era la misma mirada que el consejero escolar le había dirigido a su maestro cuando Tommy se quedó dormido en clase demasiadas veces. La misma mirada que compartían los vecinos cuando oían gritos procedentes de la caravana de su familia a altas horas de la noche. «¿Sabes qué?», dijo Murphy con suavidad. «¿Por qué no entras? Come algo mientras esperas». Pero Tommy negó con la cabeza, con la lealtad y el miedo luchando en su pecho. Si se movía de ese lugar, si dejaba de creer, entonces sería real. Sus padres se habrían ido de verdad. Las montañas que lo rodeaban parecían susurrar antiguos secretos mientras la noche se apoderaba del valle. Esas cumbres habían visto a familias dispersarse como hojas durante generaciones. Mineros del carbón en busca de trabajo, granjeros abandonando tierras agotadas, niños creciendo demasiado rápido en un lugar donde las oportunidades morían jóvenes. Tommy no sabía que se estaba uniendo a una tradición tan antigua como esas colinas. A medianoche, cuando la gasolinera cerró y Murphy llamó a regañadientes al sheriff del condado, Tommy ya había tomado su decisión. Mientras los adultos hablaban en voz baja sobre el acogimiento familiar y los servicios sociales, el niño se escabulló en la oscuridad, llevando consigo nada más que su fotografía rota y una obstinada negativa a convertirse en otra estadística del sistema. La primera noche le enseñó que la supervivencia no tenía que ver con la comodidad. Se trataba de llegar a la mañana siguiente. Encontró refugio bajo un viejo puente ferroviario, utilizando periódicos y cartones de un contenedor de basura para protegerse del viento. El aire de octubre atravesaba su fina chaqueta y cada sonido en la oscuridad le hacía sobresaltarse. Los coyotes aullaban en la distancia. Los búhos ululaban desde posaderos invisibles y algo grande se estrellaba contra la maleza cercana. Pero cuando llegó el amanecer, pintando las montañas de dorado y púrpura,
Tommy sintió algo inesperado: libertad. Por primera vez en meses, nadie gritaba, nadie lloraba por las facturas ni bebía para olvidar sus decepciones. El aire de la montaña sabía limpio y el bosque se extendía infinitamente en todas direcciones, ofreciendo posibilidades en lugar de limitaciones. Pasó ese primer día explorando, siguiendo los rastros de los ciervos hacia lo más profundo del bosque. Su pequeño tamaño se convirtió en una ventaja, ya que le permitía deslizarse entre la densa maleza y moverse por un terreno que habría supuesto un reto incluso para los adultos. Por la tarde, descubrió algo que lo cambiaría todo. Un campamento maderero abandonado, con edificios de madera grisáceos por el paso del tiempo y las inclemencias del clima. El campamento llevaba años desierto, pero las herramientas seguían esparcidas por el lugar. Un hacha oxidada con el mango suelto, rollos de cuerda vieja, cubos de metal que podían contener agua. Tommy recogió cada objeto con reverencia, comprendiendo instintivamente que esos objetos podían significar la diferencia entre la supervivencia y la rendición. En uno de los edificios derrumbados, encontró un tesoro incalculable: una cuchara con mango de madera, tallada a mano con líneas sencillas pero elegantes. Alguien se había tomado el tiempo de dar forma a esta herramienta con cuidado, lijarla hasta dejarla lisa y tallar pequeñas muescas decorativas alrededor del mango. Encajaba perfectamente en la pequeña mano de Tommy, y mientras la sostenía, se sintió conectado con quienquiera que la hubiera fabricado. No era solo un utensilio, era la prueba de que, incluso en la naturaleza salvaje, incluso en la adversidad, las personas podían crear algo bello y útil. Esa noche, Tommy talló su propio nombre en el mango de la cuchara con una piedra afilada, reclamándola como su primera posesión real en esta nueva vida. Mientras se dormía bajo un cobertizo de ramas y lonas recuperadas, la cuchara descansaba en su bolsillo como una promesa. Ya no se limitaba a sobrevivir, estaba empezando a construir. El primer invierno de Tommy en las montañas le enseñó que la naturaleza era tanto una maestra como una prueba. El campamento maderero abandonado se convirtió en su base, pero sus edificios en ruinas ofrecían poca protección contra los vientos de diciembre que aullaban por los valles como espíritus enfurecidos. Aprendió a leer el cielo para prever las tormentas, a encontrar refugio en salientes rocosos y densos bosques de pinos, y a almacenar leña seca en varios lugares. La brújula que había encontrado entre el equipo de tala se convirtió en su compañera más fiel. Su esfera de latón estaba deslustrada y el cristal agrietado, pero la aguja seguía apuntando al norte verdadero. Más que una herramienta de navegación, se convirtió en su ancla de esperanza, la prueba de que, incluso cuando todo lo demás parecía perdido, algunas cosas permanecían constantes y fiables. Durante esos primeros meses duros, Tommy descubrió los generosos secretos de las montañas. Las cebollas silvestres crecían en prados ocultos, y su sabor picante rompía la monotonía de las raciones de supervivencia. Las bayas maduras colgaban pesadas de los árboles hasta bien entrado noviembre, dulces recompensas por trepar por las ramas espinosas. Los lechos griegos revelaban crestas de agua y ajo silvestre, sabores que le recordaban la cocina de su abuela en tiempos mejores. El ritmo de las montañas se convirtió en su ritmo. El amanecer significaba revisar las trampas que había aprendido a construir con cuerda podrida y alambre doblado. El mediodía era para explorar, siguiendo los rastros de los animales que conducían a fuentes de agua y refugios naturales. La noche traía consigo el cuidadoso trabajo de hacer fuego y preparar la comida, habilidades que marcaban la diferencia entre una noche de descanso y una noche de miseria. La primavera trajo nuevos retos y oportunidades. El deshielo convirtió los suaves arroyos en torrentes impetuosos, arrastrando los puntos de referencia familiares y creando nuevos caminos a través del bosque. Pero el cambio de estación también reveló tesoros ocultos bajo el manto del invierno. Los equipos de carreteras habían tirado equipos viejos en zonas remotas, dejando atrás materiales que podían reutilizarse para refugios y herramientas. Tommy empezó a hacer sus propios mapas, dibujando raíces y ubicaciones de recursos en trozos de corteza con carbón de sus fogatas. La brújula le ayudaba a mantener la orientación, pero lo más importante es que le daba confianza para aventurarse más lejos de su campamento base. Cada expedición revelaba nuevas posibilidades. Un bosquecillo de árboles frutales silvestres,
una cueva natural perfecta para almacenar alimentos, puestos de caza abandonados que podían recuperarse como materiales de construcción. El niño que antes temía a la oscuridad, ahora se movía por el bosque como si fuera un habitante nativo. Aprendió a identificar los cantos de los pájaros que advertían de la llegada de tormentas, a reconocer el susurro que significaba la presencia de ciervos frente al movimiento más pesado que indicaba la presencia de osos por meses sin calzado adecuado, podían caminar silenciosamente por las laderas cubiertas de hojas. El verano trajo abundancia y los primeros atisbos de la civilización humana más allá de las montañas. Desde las altas crestas, Tommy podía ver los valles que se extendían a sus pies, donde pequeños pueblos salpicaban el paisaje como semillas esparcidas. El humo salía de las chimeneas, incluso en tiempo cálido, y el sonido lejano del tráfico se propagaba en el aire tranquilo. A veces percibía el olor de las barbacoas o el sonido de los niños jugando, recuerdos de la vida que había dejado atrás. Pero también fue en verano cuando Tommy hizo su descubrimiento más importante. Siguiendo un sendero de animales hacia uno de los pueblos del valle, se topó con algo que cambiaría por completo su perspectiva sobre la supervivencia. Esparcidos por un camino de tierra, había objetos que los habitantes del pueblo habían desechado. Muebles rotos, láminas de metal oxidadas, electrodomésticos viejos que ya no funcionaban. Para las personas que habían tirado estas cosas, eran basura. Para Tommy, eran un tesoro. Una lámina de metal corrugado podía convertirse en un techo. Las sillas de madera con las patas rotas podían desmontarse para aprovechar sus resistentes respaldos y asientos. Incluso los clavos oxidados podían enderezarse y reutilizarse. Esa noche, sentado junto a la hoguera con la brújula en las manos, Tommy se dio cuenta de algo profundo. La aguja que señalaba el norte era como su propio sentido de la orientación. No le mostraba dónde estaba, sino a dónde podía ir, y esos materiales desechados no eran solo objetos útiles. Eran oportunidades para construir algo mejor que la mera supervivencia. Comenzó a planificar su primer gran proyecto de construcción, esbozando ideas en la corteza con trozos de carbón. No solo un refugio que lo mantuviera con vida, sino un hogar que demostrara que podía prosperar. La brújula brillaba a la luz del fuego, con su aguja firme, apuntando hacia un futuro que de repente parecía lleno de posibilidades. Al acercarse de nuevo el otoño, que marcaba un año completo desde su abandono, Tommy ya no se consideraba un niño perdido que esperaba ser rescatado. Era un habitante de la montaña, un constructor, un superviviente que había aprendido a ver oportunidades donde otros solo veían desechos. La brújula de su bolsillo apuntaba al norte, pero sus sueños apuntaban hacia algo aún más ambicioso, una estructura que mostraría todo lo que había aprendido sobre cómo convertir la nada en algo extraordinario. En su segundo año solo, Tommy había crecido 20 centímetros y había ganado la musculatura magra que se obtiene con el trabajo físico constante. Sus manos, antes suaves por la infancia, ahora tenían los callos de alguien que construía cosas todos los días. Y lo que es más importante, su mente había desarrollado el tipo de razonamiento espacial que los ingenieros pasan años aprendiendo en la escuela. El descubrimiento del lugar perfecto para construir se produjo durante una cacería matutina. Siguiendo el rastro de un ciervo a través de la densa maleza, Tommy atravesó una cortina de parras silvestres y se encontró en una arboleda escondida que le dejó sin aliento. Los antiguos robles formaban un círculo natural, con sus enormes troncos creando paredes y sus ramas entrelazadas formando un techo de catedral a 15 metros de altura. La arboleda tenía aproximadamente 9 metros de diámetro, con un terreno llano que no mostraba signos de inundación, incluso después de fuertes lluvias. La luz del sol matutino se filtraba a través del dosel en rayos dorados, mientras que el bosque circundante proporcionaba cortavientos naturales. Lo más notable de todo era un pequeño manantial que brotaba de las rocas en el extremo oriental del bosquecillo, proporcionando agua fresca durante todo el año. Tommy se sentó en el centro de este santuario natural, girando lentamente en círculos mientras su imaginación comenzaba a trabajar. Podía verlo claramente, no un refugio rudimentario para sobrevivir, sino un verdadero hogar que complementaría, en lugar de competir, con la belleza natural del bosquecillo. Los robles permanecerían intactos, sus enormes troncos se incorporarían a su diseño como pilares vivos
que sostendrían una estructura diferente a cualquier otra jamás construida. Esa noche, a la luz del fuego, Tommy comenzó sus primeros bocetos arquitectónicos, utilizando un trozo de corteza lisa como papel y carbón como lápiz, y dibujó su visión desde múltiples ángulos. El diseño que surgió era a la vez práctico y fantástico, una estructura de varios niveles que fluía alrededor de los robles como el agua alrededor de las piedras, incorporando materiales recuperados de manera que honraran su origen en lugar de ocultarlo. El plano que dibujó esa noche guiaría su construcción durante los siguientes 2 años. A diferencia de los bocetos aproximados que había hecho antes, este dibujo mostraba una cuidadosa atención a los principios de ingeniería que había absorbido a través de la observación y el instinto. Paredes de carga, drenaje adecuado, conexiones estructurales que permitirían al edificio flexionar con los fuertes vientos en lugar de resistirlos. Su primera gran expedición de recuperación requirió semanas de planificación. Tommy había estado observando los pueblos del valle desde puntos elevados, aprendiendo los ritmos de su eliminación de residuos. Los jueves por la mañana llegaban los camiones de basura a las zonas residenciales. Pero lo más importante era que los sábados por la tarde, las familias limpiaban los garajes y los sótanos, dejando los objetos útiles en las aceras para su recogida. Tommy comenzó su proceso de recolección moviéndose solo por la noche. Una carretilla con una rueda delantera tambaleante se convirtió en su primer medio de transporte, lo que le permitía transportar objetos pesados por los senderos de montaña durante las horas de oscuridad, cuando nadie podía verlo. Viaje tras viaje, reunió las materias primas para la casa de sus sueños. Las láminas de metal corrugado de un granero demolido se convertirían en un techo resistente a la intemperie. Los palés de madera desechados por una tienda de comestibles podían desmontarse para proporcionar cientos de tablas uniformes. Lo más preciado de todo fue que descubrió una pila de bloques de hormigón detrás de una obra, materiales de construcción sólidos que el contratista había abandonado al terminar el proyecto. Cada pieza de material recuperado contaba una historia. Los marcos de las ventanas de una casa en renovación aún conservaban el cristal, lo que ofrecía la posibilidad de luz natural en su casa del bosque. Las tuberías de cobre de una reforma de fontanería podían transformarse en sistemas de recogida de agua. Incluso los muebles rotos tenían valor. Madera maciza que podía remodelarse, herrajes que podían reutilizarse, diseños que podían inspirar nuevas creaciones. El enfoque de Tommy respecto a la construcción desafiaba la sabiduría convencional. En lugar de construir desde cero según los planos estándar, diseñaba en función de los materiales que encontraba. Cuando descubrió un alijo de revestimiento de aluminio, sus paredes adquirieron una cualidad reflectante que ayudaría a regular la temperatura interior. Encontrar un rollo de aislamiento significaba que su casa podría ser cómoda durante todo el año. El trabajo físico de la construcción desarrolló su cuerpo, mientras que los retos mentales fortalecieron su capacidad para resolver problemas. ¿Cómo se fija una pared a un árbol vivo sin dañar la corteza? ¿Cómo se crea una base en un terreno irregular utilizando solo materiales recuperados? ¿Cómo se diseña un techo que desvíe el agua y permita que parte de la lluvia llegue a las raíces de los árboles? Cada desafío se convirtió en un rompecabezas que resolver, y Tommy descubrió que las soluciones solían surgir en momentos de reflexión tranquila, más que en momentos de esfuerzo intenso. El plano en la corteza se convirtió en su compañero constante, marcado con adiciones y modificaciones a medida que la construcción en el mundo real revelaba nuevas posibilidades y limitaciones. Cuando llegó el otoño, la estructura básica de la casa de Tommy comenzó a tomar forma entre los robles centenarios. Lo que había sido un bosquecillo vacío se estaba transformando en algo que encajaba allí, como si el propio bosque hubiera decidido hacer crecer una vivienda humana junto a sus árboles. La tormenta llegó sin previo aviso a finales de septiembre, cuando Tommy estaba a mitad de camino de levantar la estructura principal de su casa. Llevaba trabajando desde el amanecer, colocando cuidadosamente vigas de madera recuperadas entre los robles, cuando el cielo se tiñó del color del viejo putware y el viento comenzó a aullar a través de las montañas como algo salvaje y hambriento. Tommy había soportado tormentas antes, pero esta era diferente. La presión atmosférica bajó tan repentinamente que le pitaban los oídos,
Los y los antiguos robles que habían permanecido en pie durante siglos comenzaron a balancearse de tal manera que las paredes parcialmente construidas crujían y se desplazaban. La lluvia no caía, sino que atacaba, azotando horizontalmente el bosquecillo con suficiente fuerza como para picar la piel expuesta. Su primer instinto fue salvar lo que pudiera. Corriendo por la obra, Tommy agarró sus herramientas y materiales más valiosos y los arrastró hacia el refugio natural que ofrecía una formación rocosa sobresaliente en el borde del bosque. Pero mientras luchaba por asegurar una lámina de techo de metal corrugado, una violenta ráfaga la cogió como si fuera una vela, tirándole al suelo y estrellándole contra uno de los robles. El dolor le recorrió el hombro izquierdo y bajó por el brazo, pero no había tiempo para evaluar los daños. A su alrededor, semanas de cuidadosa construcción que había tardado días en colocar, eran levantadas y lanzadas como cerillas. Las láminas de metal volaban por los aires como frisbees mortales, y su preciado plano, escondido bajo una roca para protegerlo, corría el peligro de ser arrastrado por el viento para siempre. Desesperado, Tommy se lanzó a por sus suministros de emergencia. Sus dedos rebuscaron entre sus pertenencias rescatadas hasta que encontraron algo que casi había olvidado. Una pequeña radio a pilas que había encontrado durante una de sus incursiones en busca de provisiones. Nunca había conseguido que funcionara correctamente, pero ahora, empapado y presa del pánico, giró frenéticamente los diales y pulsó los botones. El aire se llenó de estática. Entonces, de repente, una voz atravesó el caos de la tormenta. Alerta meteorológica de emergencia para todos los residentes de los condados de Logan y Mingo. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia de tornado con efecto inmediato. Busquen refugio en un sótano o en una habitación interior en la planta más baja de un edificio resistente. Las palabras golpearon a Tommy como otro golpe físico. Alerta de tornado. Estaba solo en la ladera de una montaña, sin nada más que árboles y muros a medio construir como protección. La radio volvió a crepitar. Voces que discutían sobre refugios de emergencia y rutas de evacuación para las ciudades del valle, recordándole a Tommy que, en algún lugar allá abajo, las familias se reunían en lugares seguros mientras él se enfrentaba completamente solo a la furia de la naturaleza. Pero la radio también le proporcionó algo inesperado. Perspectiva. Mientras se acurrucaba bajo su refugio de rocas, escuchando las transmisiones de emergencia y las actualizaciones meteorológicas, Tommy se dio cuenta de que no estaba tan aislado como creía. Las voces que se oían entre las interferencias eran las de sus vecinos, aunque ellos no supieran de su existencia. Su preocupación por la seguridad de los demás se extendía también a él. Ojalá pudiera encontrar la manera de aprovecharla. La tormenta duró 6 horas, remodelando el paisaje montañoso y poniendo a prueba todo lo que Tommy había construido. Cuando finalmente amaneció y la luz gris de la mañana reveló los daños, el corazón de Tommy casi se rompió. La estructura que había construido con tanto cuidado estaba retorcida y dispersa. Los materiales que había almacenado estaban enterrados bajo las ramas caídas. Y lo peor de todo era que su plano había desaparecido, arrancado de su escondite y arrastrado por el viento. Su hombro lesionado le dolía con cada movimiento, pero Tommy se obligó a inspeccionar metódicamente la destrucción. Algunas pérdidas eran totales. Las láminas de metal habían sido arrastradas demasiado lejos para recuperarlas, y varias vigas de madera estaban agrietadas sin posibilidad de reparación. Pero otros materiales simplemente se habían desplazado, no destruido. Y lo más importante, la arboleda había sobrevivido. Los antiguos robles habían demostrado su resistencia frente al embate de la naturaleza. Mientras Tommy rebuscaba entre los escombros, hizo un descubrimiento crucial. La radio, a pesar de estar empapada y destrozada, seguía funcionando durante toda la mañana. Traía noticias de las consecuencias de la tormenta, carreteras bloqueadas por árboles caídos, líneas eléctricas caídas en todo el condado, pero ninguna pérdida de vidas. Las comunidades del valle ya estaban organizando los esfuerzos de recuperación. Los vecinos ayudaban a los vecinos a limpiar los escombros y reconstruir lo que la tormenta había destruido. Esa tarde, con el brazo en un cabestrillo improvisado con una cuerda recuperada, Tommy comenzó el proceso de rediseñar su casa.
La tormenta le había enseñado que la supervivencia no se limitaba a tener un refugio. Se trataba de construir algo lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa que la naturaleza pudiera lanzarle. Sus nuevos planes incorporarían la resistencia a las tormentas desde los cimientos, utilizando los robles no solo como elementos arquitectónicos, sino como puntos de anclaje naturales para una estructura que pudiera doblarse sin romperse. La radio se convirtió en su compañera constante durante el proceso de reconstrucción, proporcionándole información meteorológica que le ayudaba a planificar los horarios de trabajo y emisiones de emergencia que le recordaban que formaba parte de una comunidad más amplia. Incluso en aislamiento, 2 semanas después de la tormenta, mientras recuperaba materiales de un montón de escombros cerca de la carretera del valle, Tommy encontró algo que lo dejó helado. Entre los postes rotos de la valla y los cartones empapados había un dibujo infantil cuyos colores de crayón seguían siendo brillantes a pesar de estar empapados y embarrados. El dibujo mostraba una casa con una chimenea torcida, figuras de palitos cogidas de la mano en un jardín lleno de flores y en la parte inferior, escrito con letras mayúsculas cuidadosas, «Mi familia», con Sarah, de 7 años, firmando en la esquina. Tommy sostenía el dibujo con manos temblorosas, con la mente llena de preguntas que no tenían respuestas reconfortantes. ¿Cómo había llegado esto aquí? ¿Dónde estaba Sarah ahora? ¿Se había desintegrado otra familia por circunstancias ajenas a su voluntad? ¿Se habían esparcido sus preciados recuerdos al viento como los suyos? Pasó el resto del día buscando entre los escombros, con la esperanza de encontrar más pistas sobre Sarah y su familia. Pero el dibujo estaba solo entre los escombros de la tormenta, un único artefacto de la vida de otra persona que de alguna manera había llegado al mundo de Tommy. Cuanto más miraba aquellas alegres figuras de palitos, más le oprimía su propio aislamiento como un peso físico. Esa noche, sentado junto a la hoguera con la radio crepitando suavemente de fondo, Tommy se encontró cuestionándose todo lo relacionado con su existencia en la montaña. Durante 2 años, se había dicho a sí mismo que la soledad era libertad, que construir su casa solo era prueba de su independencia y fuerza. Pero el dibujo de Sarah le obligó a enfrentarse a una verdad diferente, que en algún lugar del valle, familias reales estaban creando recuerdos reales juntos mientras él construía monumentos a su propio abandono. La radio transmitía las voces de los miembros de la comunidad que organizaban los esfuerzos de limpieza tras la tormenta. Visitaban a los vecinos ancianos y compartían recursos con quienes habían perdido el suministro de electricidad o agua. Tommy escuchó su fácil camaradería y se preguntó si había cometido un terrible error. Al elegir el aislamiento por encima de las complicadas relaciones humanas por primera vez desde que dejó la gasolinera de Murphy, Tommy consideró seriamente bajar a uno de los pueblos del valle y entregarse a las autoridades. Podría decir que era un fugitivo de otro estado, que lo colocaran en un hogar de acogida, tal vez incluso encontrar una familia que lo quisiera. El dibujo demostraba que esas familias existían, personas que dibujaban juntas y escribían sus nombres con orgullo. Pero el duelo le trajo claridad, junto con la luz del sol que se filtraba a través de las copas de los robles. Cuando Tommy reanudó el trabajo en su casa, ahora rediseñada para resistir futuras tormentas, se dio cuenta de que el dibujo de Sarah no le había mostrado lo que se estaba perdiendo. Le había mostrado hacia dónde se dirigía. Su casa no era solo un refugio para un niño solitario. Se estaba convirtiendo en algo que podía acoger a otros, algo que podía crear el tipo de recuerdos que Sarah había capturado en su obra de arte. Esa idea transformó por completo su enfoque de la construcción. En lugar de construir únicamente para su propia supervivencia, Tommy comenzó a incorporar elementos que permitieran alojar a visitantes. Una segunda zona para dormir escondida en el espacio entre 2 troncos de roble. Una zona común donde la gente pudiera reunirse alrededor de una hoguera central. Ventanas situadas para enmarcar las vistas más bonitas del bosque circundante. Conservó cuidadosamente el dibujo de Sarah, prensándolo entre trozos de corteza para mantenerlo plano y protegido. Se convirtió en su inspiración durante los días difíciles en los que los contratiempos de la construcción le hacían cuestionar su visión. Cuando una pared no encajaba correctamente o los materiales resultaban inadecuados para sus ambiciosos planes, Tommy miraba aquellas figuras de palitos cogidas de la mano y recordaba que estaba construyendo
algo más grande que él mismo. El dibujo también cambió su relación con las comunidades de abajo. En lugar de verlas como fuentes de materiales que había que robar en secreto, Tommy empezó a entenderlas como vecinos a los que simplemente aún no había conocido. Eran personas cuyos materiales desechados le ayudaban a crear algo hermoso. Eran familias cuyos hijos dibujaban casas llenas de amor. A medida que avanzaba el otoño y su casa comenzaba a tomar su forma definitiva, Tommy tomó una decisión que le habría parecido imposible solo unas semanas antes. Cuando terminara la construcción, cuando su santuario estuviera listo para acoger a otros, encontraría la manera de ponerse en contacto con las comunidades del valle. No para renunciar a su independencia, sino para compartir lo que había creado. El dibujo de Sarah le había enseñado que lo contrario del abandono no era la soledad, era la conexión. Su casa entre los robles se estaba convirtiendo en la prueba de que incluso alguien que había sido rechazado podía crear algo que valía la pena compartir, algo que podría convertirse en el centro de nuevos recuerdos y nuevas familias unidas por la maravilla más que por la sangre. En su tercer año en las montañas, Tommy había crecido hasta alcanzar los 13 años con la fuerza nervuda de alguien que se había pasado todos los días levantando, cargado por transportar materiales por los empinados senderos de la montaña, y sus manos ahora podían manejar herramientas con la confianza de un artesano experimentado. Pero su mayor logro no fue físico. Fue el ingenioso sistema de carros que diseñó para resolver el problema del transporte de materiales pesados desde el valle. El carro había surgido como una necesidad nacida de la frustración. Transportar piezas individuales de material por los senderos de montaña era agotador e ineficaz, lo que limitaba lo que podía lograr durante sus recorridos nocturnos en busca de materiales. Tommy había observado cómo el agua fluía por la ladera de la montaña durante las fuertes lluvias, siguiendo el camino de menor resistencia, y se dio cuenta de que podía invertir ese principio para subir cargas pesadas. Su diseño era brillante por su simplicidad, utilizando ruedas recuperadas de un carrito de la compra abandonado, ejes fabricados con barras de acero encontradas en una obra y una plataforma construida con los palés de madera más resistentes que pudo encontrar. Tommy creó un carro que podía transportar 10 veces más de lo que podía llevar él solo. Pero la verdadera innovación fue el sistema de poleas que instaló entre los árboles a lo largo de su ruta principal. El carrito se podía cargar al pie del sendero de la montaña y luego se subía cuesta arriba utilizando una red de cuerdas y poleas que distribuían el peso entre varios puntos de anclaje. Lo que antes requería una docena de viajes, ahora se podía hacer en 2 o 3, lo que permitía a Tommy centrarse en el trabajo creativo de la construcción en lugar de en la pesada tarea del transporte. El reto de ingeniería había obligado a Tommy a pensar en la física de una manera que habría impresionado a los diseñadores profesionales. Había aprendido, a base de ensayo y error, a calcular la distribución de la carga, a colocar las ruedas para obtener la máxima estabilidad en terrenos irregulares y a crear sistemas de frenado que evitaban que los carros se descontrolaran en pendientes pronunciadas. Pero el éxito del carro creó un problema inesperado. Con la capacidad de transportar mayores cantidades de materiales, las actividades de recolección de Tommy se hicieron más visibles para las comunidades del valle. Los residentes comenzaron a denunciar la desaparición de objetos de sus montones de basura en las aceras, y algunos empezaron a sacar los materiales solo unas horas antes de que llegaran los camiones de recogida. Tommy se adaptó ampliando su territorio, creando múltiples rutas por diferentes pueblos y sincronizando sus recogidas para evitar ser detectado. Aprendió los horarios de los camiones de basura, los hábitos de los trabajadores del turno de noche y los lugares donde los equipos de construcción tiraban los materiales sobrantes. El carrito le permitía alejarse más de su casa en la montaña y acceder a fuentes más ricas de materiales de construcción. Su terreno de caza favorito se convirtió en la zona situada detrás de la ferretería de Miller, donde el propietario, un anciano llamado Frank Miller, solía deshacerse de los productos dañados y el inventario caducado. Tommy había observado a Frank desde la distancia, fijándose en el cuidado con el que clasificaba los materiales, separando los artículos utilizables de la basura propiamente dicha, casi como si entendiera que alguien podría encontrar valor en lo que él ya no necesitaba. Una tarde de otoño, mientras cargaba su carrito con una colección de clavos doblados que podían enderezarse y reutilizarse,
Tommy oyó pasos que se acercaban. Se quedó paralizado, dispuesto a abandonar el carrito y huir en la oscuridad. Pero la voz de Frank Miller lo llamó suavemente a través del aire nocturno. Hijo, sé que estás ahí. Llevo meses viéndote llevarte materiales. No estás en problemas. Solo tengo curiosidad por saber qué estás construyendo. Tommy permaneció escondido detrás de una pila de madera, con el corazón latiéndole con fuerza. Frank siguió hablando como si mantuviera una conversación con la oscuridad misma. Sea lo que estés creando en esas montañas, debe ser algo especial. Tienes buen gusto para los materiales y nunca coges más de lo que necesitas. Eso me dice algo sobre tu carácter. Frank sacó una pequeña linterna, pero en lugar de buscar a Tommy, iluminó otra pila de materiales. He estado apartando algunas cosas que pensé que te podrían ser útiles. Madera de buena calidad, herramientas sólidas, algunos suministros eléctricos que aún funcionan. Son tuyos si los quieres, sin preguntas. Tommy observó desde su escondite cómo Frank regresaba a su tienda, dejando la linterna encima de la pila como un faro. El gesto fue tan inesperado, tan generoso, que Tommy sintió que las lágrimas le brotaban por primera vez en meses. Ahí estaba la prueba de que sus instintos sobre la comunidad habían sido correctos, de que la bondad existía incluso para alguien como él, incluso para alguien que vivía en las sombras. Esa noche, Tommy cargó su carrito con los regalos de Frank, pero lo más importante es que se llevó consigo la certeza de que su trabajo era reconocido y apreciado por al menos una persona en el mundo. Más abajo, el gran avance se produjo en una gris mañana de noviembre, cuando Tommy descubrió algo que transformaría su hogar en la montaña de un impresionante refugio a una maravilla tecnológica. Mientras exploraba el otro lado del valle, siguiendo los rumores de una fábrica de electrónica abandonada, se topó con un tesoro que le aceleró el pulso de emoción. La fábrica había cerrado 2 años antes, víctima de la competencia extranjera y los cambios en los mercados. Pero los propietarios simplemente se habían marchado, dejando atrás equipos y materiales que representaban una inversión de miles de dólares. Lo más valioso de todo eran los paneles solares, docenas de ellos apilados en el muelle de carga, con sus superficies oscuras sin marcas del clima ni daños. Tommy había oído hablar de la energía solar a través de su radio, escuchando programas medioambientales que hablaban de la energía renovable, energías renovables y la sostenibilidad. Pero ver los paneles reales y comprender su potencial le abrió posibilidades que nunca había imaginado. Su casa podría tener luz eléctrica, energía para herramientas, tal vez incluso calefacción durante los meses más fríos del invierno. La logística de subir los paneles solares a la montaña supuso un reto incluso para su ingenioso sistema de carros. Cada panel era más grande y pesado que cualquier cosa que hubiera transportado antes, lo que requería múltiples viajes y una planificación cuidadosa para evitar daños durante el trayecto. Pero Tommy abordó el reto con la paciencia metódica que se había convertido en su sello distintivo. Pasó una semana estudiando los paneles, aprendiendo cómo se conectaban entre sí y a las baterías y los inversores que almacenarían y convertirían su energía. La oficina abandonada del Facto proporcionó manuales técnicos y diagramas de cableado que Tommy estudió como si fueran textos sagrados. Absorbió los principios de la ingeniería eléctrica con pura determinación y necesidad. La instalación del sistema solar se convirtió en el proyecto más ambicioso de la joven vida de Tommy. Diseñó un sistema de montaje utilizando marcos de aluminio recuperados y colocó los paneles de manera que captaran la máxima luz solar, pero permanecieran ocultos a la vista de cualquiera que se aventurara en su bosque. El trabajo requirió trepar a lo alto de los robles, fijar los soportes de montaje y tender los cables eléctricos con la cuidadosa precisión de un instalador profesional. La primera vez que Tommy accionó el interruptor y vio cómo las bombillas LED iluminaban su espacio vital, sintió que había hecho magia. El cálido resplandor transformó Oak Grove de un refugio en el bosque a algo parecido a un verdadero hogar. Pero el sistema solar proporcionaba algo más que iluminación. Alimentaba una pequeña unidad de refrigeración que había recuperado de la fábrica de electrónica, lo que le permitía almacenar alimentos frescos de forma segura. Aún más revolucionario fue el sistema de agua que Tommy diseñó en torno a su suministro de energía solar. Utilizando bombas eléctricas y tanques de presión
creó agua corriente en toda su casa, extrayéndola del manantial natural y distribuyéndola a través de una red de tuberías recuperadas. Lo que había sido un primitivo campamento de montaña, ahora contaba con comodidades modernas que rivalizaban con cualquier casa del valle. El sistema eléctrico también alimentaba equipos de comunicación, una instalación de radio mejorada que podía recibir múltiples frecuencias y, lo más importante, una pequeña estación de monitoreo meteorológico que le daba a Tommy un aviso anticipado de las tormentas que se acercaban. El recuerdo del tornado que había destruido su primer intento de construcción le llevó a crear sistemas de alerta temprana que protegieran tanto su casa como su seguridad. Los meses de invierno se convirtieron en productivos en lugar de simplemente soportables. La calefacción eléctrica permitía a Tommy trabajar en proyectos en el interior durante el tiempo más frío, mientras que las luces eléctricas prolongaban sus horas productivas hasta bien entrada la noche. Aprovechó este tiempo para perfeccionar su espacio vital, creando muebles a partir de materiales recuperados e instalando sistemas que harían su hogar más cómodo para los visitantes. Cuando llegó el momento de revelar su creación, la instalación solar también representó un cambio filosófico en la relación de Tommy con el mundo natural. En lugar de limitarse a tomar lo que necesitaba del medio ambiente, ahora aprovechaba la energía renovable de forma que complementaba el ecosistema forestal de manera que el agua de lluvia pudiera llegar a las raíces de los árboles, y su instalación no requirió la tala de árboles vivos. Y lo más importante, el sistema de energía solar demostró que la casa de montaña de Tommy era más que un refugio de supervivencia. Era una demostración de vida sostenible que podía inspirar a otros. Los mismos materiales desechados que la mayoría de la gente consideraba basura sin valor se habían transformado en una casa completamente autosuficiente que generaba su propia energía, recogía su propia agua y proporcionaba todas las comodidades de la vida moderna sin necesidad de conectarse a la red eléctrica. A medida que el invierno se intensificaba y la nieve comenzaba a acumularse alrededor de su arboleda, Tommy se sentó en su casa con calefacción eléctrica, rodeado por el cálido resplandor de las luces alimentadas por energía solar, y se dio cuenta de que había logrado algo extraordinario. No solo había creado un refugio, sino una visión de cómo los seres humanos podían vivir en armonía con la naturaleza mientras disfrutaban de las comodidades modernas. Su casa entre los robles se había convertido en una obra maestra de la tecnología apropiada, construida íntegramente con materiales que otros habían tirado a la basura. La transformación comenzó con una sola botella, de vidrio verde que en su día había contenido vino, desechada detrás de un restaurante en el valle. Tommy la sostuvo a la luz del sol de la tarde que se filtraba a través de la copa de los robles y observó cómo la luz esmeralda bailaba sobre las paredes de madera de su hogar. En ese momento, se dio cuenta de que su casa había evolucionado más allá de un simple refugio e incluso más allá de un logro tecnológico. Estaba lista para convertirse en arte. Durante meses, Tommy se había centrado en la funcionalidad por encima de la forma, asegurándose de que su casa en la montaña pudiera proporcionar calor, energía y seguridad. Pero ahora, con el invierno acercándose y sus sistemas básicos completos, se sintió atraído por crear algo que alimentara su alma y protegiera su cuerpo. La botella verde se convirtió en la primera pieza de lo que sería su obra maestra, una vidriera que transformaría la luz solar ordinaria en la belleza de una catedral. Tommy comenzó a coleccionar botellas con el mismo enfoque sistemático que había utilizado para los materiales de construcción, pero ahora buscaba el color y la claridad en lugar de la simple utilidad. Botellas de cerveza de color ámbar y marrón, botellas de vino de color verde intenso y cristal transparente, botellas de medicamentos de color azul cobalto. Cada incorporación a su colección representaba un tono diferente del arco iris que estaba componiendo. Crear vidrieras a partir de botellas recuperadas requería herramientas y técnicas. Tommy tuvo que inventarlas desde cero. Con un pequeño martillo y una presión cuidadosa, aprendió a romper las botellas en trozos manejables, conservando sus superficies curvas. Lijar los bordes hasta dejarlos lisos se convirtió en una práctica meditativa que realizaba por las tardes, mientras su radio solar reproducía música clásica que parecía guiar sus manos. El marco de la ventana procedía de la renovación de una antigua iglesia,
un arco gótico que algún contratista había descartado por considerarlo anticuado. Tommy lo había rescatado meses antes sin saber exactamente cómo lo utilizaría, pero ahora parecía destinado a este propósito. El arco apuntado se convertiría en el punto focal de la pared este de su casa, situado para captar la primera luz del amanecer y pintar su espacio vital con un brillo de colores. El montaje de la ventana requería una paciencia infinita. Cada pieza de vidrio tenía que moldearse para encajar perfectamente con las demás, creando patrones que eran a la vez aleatorios y deliberados. Tommy desarrolló su propia filosofía estética durante este proceso, comprendiendo que la belleza no provenía de la perfección, sino de la armonía entre los diferentes elementos que trabajaban juntos. Tardó 2 meses en completar la ventana, trabajando solo durante las horas del día, cuando podía ver los colores reales de sus materiales. A medida que el invierno se intensificaba alrededor de su arboleda, Tommy dedicaba cada vez más tiempo a este proyecto, encontrando consuelo en el trabajo minucioso que requería una concentración total y alejaba cualquier pensamiento de soledad o incertidumbre sobre su futuro. Cuando finalmente se instaló la ventana y el sol de la mañana brilló por primera vez a través de su vidrio de colores, Tommy experimentó algo que casi había olvidado: la alegría pura. La pared este de su casa se convirtió en un lienzo pintado con luz, proyectando arcoíris sobre sus muebles y paredes cuidadosamente elaborados. Los colores cambiaban a lo largo del día a medida que el sol se movía sobre su cabeza, creando un espectáculo en constante cambio que hacía que su hogar pareciera vivo. Pero la ventana logró algo aún más importante que la belleza. Anunció al mundo que no se trataba simplemente de un refugio de supervivencia construido por un niño desesperado, sino de una obra de arte creada por alguien que entendía que los seres humanos necesitan algo más que comida y calor para vivir de verdad. El vitral proclamaba que su creador no solo había sobrevivido al abandono, sino que lo había trascendido, transformando el dolor en algo magnífico. La fauna silvestre comenzó a responder a la presencia de la ventana de formas que sorprendieron a Tommy. Las aves que antes ignoraban su hogar comenzaron a posarse cerca del vidrio de colores, como atraídas por su belleza. Las ardillas y las ardillas listadas parecían sentirse más cómodas al acercarse a su casa, tal vez intuyendo que alguien que creaba belleza era menos probable que representara una amenaza. La ventana también marcó la evolución de Tommy de constructor a artista. Una vez completado este proyecto, comenzó a ver el potencial artístico en todo lo que rodeaba su hogar. El metal recuperado podía convertirse en esculturas que complementaban el entorno del bosque. Las piezas de cerámica de colores podían crear senderos de mosaico entre los robles. Incluso los elementos funcionales, como los canalones y las barandillas, podían diseñarse teniendo en cuenta consideraciones estéticas. Lo más importante era que la vidriera representaba la creciente confianza de Tommy en que su creación merecía ser compartida con el mundo. Algo tan hermoso merecía ser visto, apreciado y celebrado. Sentado en su casa alimentada con energía solar, contemplando los patrones de luz de colores que pintaban sus paredes, Tommy comenzó a planear el día en que invitaría a otros a presenciar lo que había logrado en su bosquecillo escondido entre los robles centenarios. La primera señal de que el secreto de Tommy se estaba desvelando llegó una fresca mañana de marzo, cuando descubrió huellas frescas en el barro cerca de la entrada de su bosquecillo. Las huellas eran demasiado grandes para pertenecer a ningún animal del bosque, y su patrón sugería que alguien había permanecido inmóvil durante mucho tiempo, tal vez estudiando los destellos de su casa que se veían a través de los árboles invernales. El corazón de Tommy se aceleró mientras seguía al príncipe, que lo llevó a un afloramiento rocoso que ofrecía una vista clara de su vidriera. Alguien había estado allí, posiblemente durante horas, observando cómo la luz de colores bailaba a través de su creación. Pero más inquietante que el descubrimiento en sí fue lo que el misterioso visitante había dejado atrás. Escondido debajo de la roca donde terminaban las huellas, había un trozo de papel doblado, sujeto con una pequeña piedra para evitar que se lo llevara el viento. Las manos de Tommy temblaban mientras desplegaba lo que parecía ser una nota escrita apresuradamente. A quienquiera que haya construido esta increíble casa, no estás solo. Tu trabajo es hermoso e inspirador. Un amigo que te entiende. Las palabras impactaron a Tommy como un rayo. Después de 3 años de completo aislamiento, alguien lo había encontrado.
había estudiado su trabajo y había decidido acercarse a él con amabilidad en lugar de con sospecha o alarma. La nota no estaba firmada, por lo que no ofrecía ninguna pista sobre la identidad de su autor, pero la cuidadosa caligrafía sugería que se trataba de una persona culta, y el mensaje en sí transmitía un aprecio genuino en lugar de una curiosidad ociosa. Tommy pasó el resto del día sumido en una confusión emocional, alternando entre la emoción de haber sido finalmente visto y el terror de perder su privacidad, que había protegido con tanto cuidado. La nota demostraba que su casa era visible para las personas que sabían cómo buscarla, y esa constatación destrozó su sensación de seguridad. Si una persona podía encontrarlo, otras podrían seguirla. Comenzó a tomar medidas defensivas, creando mejores pantallas de camuflaje alrededor del perímetro de la arboleda y estableciendo puntos de vigilancia desde donde podía observar a los intrusos sin ser visto. Pero incluso mientras trabajaba para proteger su santuario, Tommy se encontró deseando que el autor de la nota volviera. La soledad que había logrado enterrar durante meses volvía ahora con fuerza, alimentada por la tentadora posibilidad de una conexión humana. Las conversaciones por radio de los pueblos del valle habían cambiado recientemente, con referencias cada vez más frecuentes a misteriosos avistamientos en las zonas montañosas. Los excursionistas informaban de que habían visto estructuras artificiales en lugares remotos, y algunos describían luces de colores visibles a través del bosque al amanecer. Tommy se dio cuenta de que su vidriera se había convertido en un faro, hermoso pero peligroso para su continuo secretismo. 2 semanas después de encontrar la primera nota, Tommy descubrió un segundo mensaje, justo en uno de sus caminos habituales. La ubicación sugería que alguien había estudiado sus patrones de movimiento y sabía exactamente dónde lo encontraría. Esta nota era más larga y detallada. La instalación de su panel solar es brillante. Soy ingeniero y nunca he visto nada parecido a lo que usted ha logrado. Por favor, no tenga miedo. Solo quiero entender cómo lo ha hecho. La revelación de que su visitante era un ingeniero emocionó y aterrorizó a Tommy. Se trataba de alguien con los conocimientos técnicos necesarios para apreciar realmente sus innovaciones, pero también alguien con la autoridad para denunciar construcciones no autorizadas a las autoridades gubernamentales. La mente de Tommy se llenó de preguntas sobre los motivos y las conexiones del ingeniero. Esa noche, sentado en su casa con la radio sonando suavemente de fondo, Tommy tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de seguir escondiéndose, dejaría su propia nota para establecer contacto con este misterioso admirador, que parecía comprender y apreciar su trabajo. Con su mejor letra, en un trozo de cartón limpio, Tommy escribió su respuesta. Gracias por ver la belleza en lugar de los problemas. Construí esto porque no tenía otro lugar a donde ir, pero se convirtió en algo más. Si realmente eres un amigo, ven mañana al atardecer, solo. Dejó la nota al pie del árbol donde había aparecido el segundo mensaje. Esperó con un trozo de su propio vitral como firma y gesto de confianza. El fragmento de vidrio de colores demostraría que él era el verdadero creador de la casa, al tiempo que ofrecería una pieza tangible de su arte como regalo. Al acercarse la puesta de sol del día siguiente, Tommy se colocó en su punto de observación más alto, mirando el bosque con unos prismáticos que había rescatado de la fábrica de electrónica. Su futuro dependía de lo que sucediera en las próximas horas. O bien ganaría su primer aliado humano en 3 años, o bien perdería el santuario que se había convertido en todo su mundo. La mujer que salió del bosque al atardecer no era lo que Tommy esperaba. La doctora Elena Vázquez se movía entre la maleza con la cuidadosa precisión de alguien que conoce los protocolos de la naturaleza salvaje. Llevaba una mochila naranja brillante que la identificaba inmediatamente como parte de una operación de búsqueda organizada. El equipo que llevaba en la mochila, los dispositivos GPS, las radios bidireccionales y bengalas de emergencia, hicieron que Tommy sintiera un nudo de miedo en el estómago. Elena tenía unos 40 años, el pelo canoso recogido en una práctica coleta y la tez curtida de alguien que pasaba mucho tiempo al aire libre. Llevaba el chaleco de coordinadora voluntaria de búsqueda y rescate, y Tommy pudo ver las insignias oficiales que hablaban de su formación y autoridad. No se trataba de una excursionista ocasional que se había topado con su secreto. Era alguien con el poder de cambiar su vida, lo quisiera él o no. Desde su posición oculta en la copa de un roble, Tommy observó cómo Elena se acercaba a su arboleda
con evidente aprecio por lo que veía. Se detenía en cada detalle arquitectónico, examinaba la instalación de los paneles solares con interés profesional y pasaba los dedos por las juntas donde los materiales recuperados se habían encajado con una precisión imposible. Cuando llegó a la ventana de vidriera, Elena se detuvo por completo y sacó una pequeña cámara digital para documentar lo que estaba viendo. La visión del equipo fotográfico provocó pánico en el pecho de Tommy. Las fotos significaban pruebas. Las pruebas significaban funcionarios. Y los funcionarios significaban el fin de su santuario en la montaña. Pero el comportamiento de Elena sugería algo más complejo que una simple documentación. Pasó largos minutos estudiando los patrones artísticos de su ventana, y Tommy pudo ver una emoción genuina en su rostro mientras la luz de colores jugaba con sus rasgos. No se trataba de la evaluación clínica de una inspectora del gobierno. Era la respuesta de alguien que reconocía y apreciaba la belleza. La radio bidireccional que Elena llevaba en el chaleco cobró vida con un crujido, haciendo que tanto ella como Tommy dieran un respingo. Una voz masculina emergió de la estática. «Elena, aquí el campamento base. ¿Cuál es tu situación en la cuadrícula 7?» Elena miró a su alrededor, claramente dividida entre el protocolo y algo más profundo. Tras una larga pausa, pulsó el botón de la radio. La cuadrícula 7 no muestra signos de actividad humana reciente. Continuamos el barrido hacia la cuadrícula 8. La mentira flotaba en el aire como el humo de una hoguera. Elena acababa de arriesgar su reputación profesional para proteger el secreto de Tommy, y ambos lo sabían. Levantó la vista hacia la copa del roble donde se escondía Tommy y habló a los árboles como si supiera que él la estaba escuchando. «Sé que estás ahí. Llevo 2 semanas siguiendo tus movimientos, y entiendo por qué te escondes. Pero debes saber que ahora hay gente buscándote. No solo yo, sino equipos de búsqueda oficiales. Alguien ha informado de luces inusuales en esta zona y el sheriff del condado está organizando una investigación formal». El mundo de Tommy se tambaleó. Todo lo que había construido, todo lo que había logrado, estaba a punto de ser arrasado por fuerzas que escapaban a su control. Pero Elena no había terminado de hablar. «Te voy a dar 48 horas para que decidas qué quieres hacer. Después de eso tendré que presentar mi informe oficial y este lugar se llenará de investigadores. Pero si estás dispuesto a confiar en mí, puede que haya otra manera». Metió la mano en su mochila y sacó una carpeta de cartón gruesa llena de documentos y fotografías. La dejó con cuidado en el suelo, cerca de la nota de Tommy, y continuó con su oferta imposible. «No solo me dedico al rescate y la búsqueda, también soy ingeniera estructural, y lo que has construido aquí es extraordinario. Estos documentos describen un proceso legal para obtener permisos de construcción retroactivos y establecer este lugar como un proyecto educativo de demostración. Esto implicaría inspecciones y papeleo, pero también podría significar que podrías quedarte». Elena comenzó a caminar de regreso hacia el borde del bosque, pero se detuvo para transmitir un último mensaje. «Yo también fui abandonada cuando tenía 12 años. Pasé 6 meses viviendo en un coche antes de que alguien descubriera cómo ayudarme sin destruir la poca independencia que me quedaba. A veces, el sistema puede funcionar para personas como nosotros, pero solo si somos inteligentes en cuanto a cómo lo abordamos». El equipo de búsqueda y rescate que Elena llevaba a la espalda reflejaba los últimos rayos del atardecer mientras ella desaparecía entre los árboles, dejando a Tommy solo con las decisiones que determinarían su futuro. La carpeta de Manila yacía en el suelo como un puente entre su mundo oculto y la complicada realidad de la civilización humana. Esa noche, Tommy se sentó en su casa alimentada con energía solar y leyó los documentos de Elena a la luz de una linterna LED, mientras su radio captaba cada vez más comentarios sobre las operaciones de búsqueda en las zonas montañosas. El papeleo legal era complejo e intimidante, pero le ofrecía algo que nunca había imaginado posible. Un camino hacia la legitimidad que no requeriría abandonar todo lo que había construido. La fiebre llegó a mediados de noviembre, golpeando a Tommy con la violencia repentina de una tormenta de montaña. Lo que comenzó como un pequeño rasguño causado por un trozo de metal oxidado se infectó y se convirtió en algo que le hacía arder todo el cuerpo mientras le castañeteaban los dientes sin control. Solo en su santuario de Oak Grove, con el invierno cubriendo las montañas como un manto helado, Tommy se enfrentó a la primera crisis que su ingenio no podía resolver. Durante 2 días intentó controlar la enfermedad con remedios de montaña.
té de corteza de sauce para la fiebre, miel de abejas silvestres para su herida infectada. Pero a medida que su temperatura subía y unas rayas rojas comenzaban a extenderse por su brazo desde el lugar de la herida, Tommy se dio cuenta de que necesitaba suministros médicos que no se podían encontrar en el bosque ni recuperar de las obras de construcción. La decisión de aventurarse en Miller's Valley durante las horas del día le pareció como dar un paso al vacío. Durante 3 años, Tommy se había movido por las ciudades solo al amparo de la oscuridad, invisible como una sombra, recogiendo materiales que nadie quería. Ahora, enfermo y desesperado, estaba a punto de romper la regla fundamental que lo había mantenido a salvo y oculto. La clínica médica se encontraba en Main Street, como un faro de esperanza y terror. A través de las ventanas, Tommy podía ver estantes llenos de antibióticos, vendajes y antipiréticos, todo lo que necesitaba para combatir la infección que envenenaba su sangre. Pero obtener esos suministros requeriría el acto más moralmente desafiante de su existencia en la montaña. Tommy nunca había robado nada de verdadero valor. Su recolección siempre se había centrado en materiales desechados, cosas que la gente había tirado o abandonado. Pero la medicina era diferente. Estos suministros pertenecían a personas que los necesitaban, que los habían pagado, que confiaban en que estarían disponibles en momentos de crisis. La puerta trasera de la clínica resultó sorprendentemente fácil de sortear, ya que solo estaba protegida por una cerradura que cedió ante las técnicas que Tommy había aprendido por necesidad a lo largo de los años. En el interior, el olor a medicina lo golpeó como una fuerza física, un antiséptico y una esterilidad que hablaban de curación y esperanza. Su mente febril luchaba por concentrarse mientras buscaba en los armarios etiquetados los antibióticos que le parecían increíblemente pesados en sus manos. Amoxicilina, el mismo antibiótico que su abuela le había dado para las infecciones de oído cuando era niño. Ibuprofeno para la fiebre que le cosía el cerebro. Crema antiséptica para la herida que le latía con cada latido del corazón. Cada objeto robado representaba tanto la salvación como la condenación. Tommy solo cogió lo que necesitaba absolutamente, dejando atrás los medicamentos más fuertes que no entendía y los suministros de los que podía prescindir. Pero ni siquiera su moderación podía cambiar la naturaleza fundamental de lo que estaba haciendo. Por primera vez en 3 años de supervivencia en la montaña, estaba tomando algo que realmente pertenecía a otra persona. El viaje de regreso a su bosquecillo transcurrió en una neblina febril de culpa y sufrimiento físico. Cada paso por el sendero de la montaña le parecía como si estuviera trepando por arenas movedizas, y 2 veces Tommy tuvo que detenerse a descansar mientras se le aclaraba la vista y se le calmaba el estómago. Los medicamentos en su mochila parecían volverse más pesados con cada kilómetro, agobiado por el compromiso moral que representaban. De vuelta en su santuario de robles, rodeado por la hermosa casa que había construido con materiales desechados, Tommy se obligó a tomar los antibióticos robados mientras las lágrimas de vergüenza le corrían por las mejillas febriles. La medicina surtió efecto rápidamente, combatiendo la infección y reduciendo su temperatura. Pero no pudo aliviar la profunda enfermedad que sentía por haber violado su propio código ético. Durante una semana, mientras su cuerpo se curaba y recuperaba las fuerzas, Tommy luchó con lo que había hecho. La medicina le había salvado la vida, pero ¿a qué precio para su alma? Había sobrevivido a 3 años de penurias sin comprometer su decencia básica, solo para convertirse en un ladrón cuando se enfrentó a su primera crisis real. La solución le llegó durante una noche especialmente oscura en la que la culpa le impedía dormir. Si había tomado algo de valor de la comunidad, entonces tenía que devolver algo de igual valor. Pero, ¿qué podía ofrecer un ermitaño de 14 años que equilibrara la balanza de su transgresión? La respuesta estaba en sus conocimientos y habilidades únicas. Tommy comenzó a planear algo sin precedentes, una forma de compartir lo que había aprendido sobre la vida sostenible, sobre cómo crear belleza a partir de los residuos, sobre cómo sobrevivir y prosperar con casi nada. Los frascos de medicamentos reposaban en su estantería como acusadores, pero también le recordaban que, a veces, la supervivencia requería complejidad moral y que la redención exigía acción en lugar de arrepentimiento. A medida que el invierno se intensificaba alrededor de su arboleda, Tommy comenzó a diseñar su mayor proyecto hasta la fecha, no un edificio ni un invento, sino un regalo para la comunidad que,
Sin saberlo, lo había sostenido durante 3 años. El olor a humo llegó a Tommy's Grove al amanecer, transportado por vientos que anunciaban un desastre en los valles de abajo. A media mañana, el olor se había intensificado hasta convertirse en una nube acre que le hacía llorar los ojos y le quemaba la garganta. Cuando Tommy subió a su puesto de observación, más alto en la copa de un roble, pudo ver el origen de su creciente alarma. Un enorme incendio forestal que se extendía por la ladera de la montaña como un ser vivo hambriento de todo lo que encontraba a su paso. La radio crepitaba con transmisiones de emergencia, mientras los bomberos voluntarios se movilizaban en 3 condados. Tommy escuchaba con creciente horror cómo los despachadores coordinaban las evacuaciones, pedían apoyo aéreo e informaban de que el fuego se movía más rápido de lo que nadie había previsto. La sequía y los fuertes vientos estaban convirtiendo lo que debería haber sido un incendio controlable en una catástrofe regional. Desde su posición elevada, Tommy podía seguir el avance del fuego hora a hora. Las llamas naranjas coronaban las copas de los árboles a 1,5 kilómetros por debajo de su arboleda, consumiendo todo lo que tocaban con una eficacia aterradora. Las columnas de humo se elevaban como tornados retorcidos, y el sonido de la madera ardiendo se propagaba con el viento como un trueno lejano. A ese ritmo, el fuego llegaría a su refugio por la noche. Pero la casa de Tommy, construida principalmente con metal recuperado y situada entre robles resistentes al fuego, podría sobrevivir a lo que las estructuras de madera no podían. Sus paneles solares estaban montados sobre marcos de acero. Sus paredes eran principalmente de aluminio y metal corrugado, y la ubicación del bosque proporcionaba barreras naturales contra el fuego en forma de afloramientos rocosos y un arroyo alimentado por un manantial. A medida que la tarde acercaba el fuego, Tommy tomó una decisión que le sorprendió incluso a él mismo. En lugar de huir a un lugar seguro, comenzó a preparar su casa para que sirviera de refugio a cualquiera que lo necesitara. Su radio alimentada con energía solar captaba informes cada vez más desesperados de bomberos, atrapados por los rápidos cambios en los patrones del viento, y civiles aislados de las rutas de evacuación. Los primeros refugiados llegaron justo cuando el sol se ponía detrás de una pared de humo y llamas. 3 bomberos voluntarios, con los cascos amarillos ennegrecidos por el hollín y los rostros marcados por el agotamiento, entraron a trompicones en Tommy's Grove como supervivientes de una zona de guerra. Llevaban 18 horas seguidas luchando contra el fuego cuando los cambios de viento los atraparon en el lado equivocado de las llamas, obligándolos a buscar refugio donde pudieran. El capitán Rodríguez, líder del equipo, se detuvo en seco cuando vio la casa de Tommy elevándose entre el robledal como algo salido de un sueño. Su rostro curtido, marcado por años de lucha contra incendios forestales, reflejaba un completo desconcierto al encontrar esta maravilla arquitectónica en medio de la nada. ¿Qué diablos es este lugar?, exclamó Rodríguez, quitándose el casco y dejando al descubierto su cabello gris cubierto de sudor y ceniza. Tommy salió de su casa. Ya no era el ermitaño oculto, sino un chico de 14 años que ofrecía refugio a unos héroes agotados. Es mi casa. Aquí el fuego no puede alcanzaros. La construcción metálica y el agua de manantial os mantendrán a salvo. Los bomberos estaban demasiado agotados para cuestionar esta situación imposible. Tommy los condujo a su casa, donde las luces alimentadas con energía solar proporcionaban luminosidad en la noche oscurecida por el humo, y el agua limpia fluía de los grifos alimentados por manantiales de montaña. Los hombres se desplomaron sobre los muebles que Tommy había fabricado con materiales recuperados. Su alivio por haber encontrado un lugar seguro superó su curiosidad por su joven anfitrión. Mientras el fuego arrasaba el bosque que los rodeaba, la arboleda de Tommy se convirtió en un oasis de calma en un mar de destrucción. Su casa revestida de metal reflejaba el calor sin incendiarse, y el manantial que alimentaba su sistema de agua seguía fluyendo incluso mientras el bosque circundante ardía. Los 3 bomberos, asombrados por el innovador diseño de su refugio, comenzaron a comprender que habían encontrado algo extraordinario. A lo largo de la noche, la radio de Tommy trajo noticias sobre el avance del incendio y llamadas en busca de personal desaparecido. Cuando el capitán Rodríguez se identificó e informó de la ubicación de su equipo, el alivio del operador se hizo patente incluso a través de las interferencias. Pero lo más importante es que Rodríguez comenzó a describir la extraordinaria estructura que les había salvado la vida.
Tienen que enviar a un ingeniero aquí cuando esto termine, dijo Rodríguez por radio. Unos niños han construido algo que podría revolucionar nuestra forma de pensar sobre la construcción segura contra incendios en zonas silvestres. Al amanecer, con el paisaje transformado por el fuego, Tommy se dio cuenta de que ya no se escondía del mundo, sino que lo estaba ayudando. Para salvarlo, el casco que el capitán Rodríguez había colocado sobre su mesa, chamuscado, pero aún con la insignia del valor y el servicio, representaba la transición de Tommy del aislamiento al heroísmo. Había pasado 3 años construyendo un refugio para sí mismo, solo para descubrir que su verdadero propósito era proporcionar refugio a los demás. El fuego había destruido miles de hectáreas de bosque, pero también había revelado el santuario de Tommy al mundo de una manera que ya no podía ocultarse ni ignorarse. El helicóptero llegó 2 horas después del amanecer, con sus rotores atravesando el aire cargado de humo mientras buscaba al equipo de bomberos que había desaparecido durante la noche. Tommy observaba desde su arboleda cómo el helicóptero sobrevolaba la zona. El piloto seguía las coordenadas de radio para localizar al capitán Rodríguez y su equipo. Cuando el helicóptero finalmente se posó en un claro cercano, su llegada marcó el fin de la existencia secreta de Tommy. El sheriff William Carson salió de la aeronave con el paso decidido de alguien acostumbrado a gestionar crisis. Era un hombre alto, de unos 50 años, con cabello plateado y el rostro curtido de alguien que había pasado décadas lidiando con emergencias en la montaña. Carson había coordinado operaciones de búsqueda y rescate en estas colinas durante más de 20 años. Detrás de él iba la doctora Elena Vázquez, con su chaleco de búsqueda y rescate que la identificaba como la ingeniera que había dejado aquellas notas cuidadosamente redactadas semanas antes. Cuando el sheriff Carson vio a Tommy de pie junto a su increíble casa, la expresión del anciano pasó de la confusión al reconocimiento y finalmente, del bolsillo de su camisa, un cartel de persona desaparecida que se había distribuido por toda la región 3 años antes. La fotografía mostraba a un Tommy más joven, de 9 años, sonriendo a la cámara en tiempos más felices. Tommy Mills, dijo Carson, con la voz cargada del peso de un misterio finalmente resuelto. Hijo, ¿tienes idea de cuánta gente te ha estado buscando? El cartel en manos de Carson parecía una prueba de otra vida. El niño de la fotografía pertenecía a un mundo de familias rotas y decisiones imposibles, mientras que el joven que estaba de pie en el robledal había construido algo extraordinario a partir de los escombros de ese abandono. Tommy se quedó mirando su propio rostro, recordando al niño que había esperado fuera de la gasolinera Murphy's, a unos padres que nunca regresaron. Lo sé, dijo Tommy en voz baja, pero encontré un lugar mejor que cualquiera al que ellos pudieran haberme llevado. El capitán Rodríguez salió de la casa de Tommy, todavía con el uniforme manchado de hollín, pero con un aspecto más descansado que en días. Le dio una palmada protectora en el hombro a Tommy mientras se dirigía al sheriff. Bill, este chico nos ha salvado la vida. El diseño de su casa es brillante. Una construcción completamente resistente al fuego, utilizando únicamente materiales recuperados. Tenemos que hablar de lo que ha logrado aquí, no tratarlo como a un fugitivo. Elena Vázquez recorrió Tommy's Grove con fascinación profesional, examinando la instalación de paneles solares y los innovadores sistemas de agua que habían permitido que la estructura funcionara independientemente de todas las conexiones de servicios públicos. Su ojo de ingeniera evaluó los muros de carga y las juntas estructurales que desafiaban la sabiduría convencional de la construcción y al mismo tiempo lograban una estabilidad notable. La sheriff Elena llamó desde junto a la ventana de vidriera. Esto no es solo un refugio, es una demostración de arquitectura sostenible que podría influir en nuestra forma de abordar la construcción en zonas silvestres. El Departamento de Construcción del Condado tiene que ver esto, pero el sheriff Carson estaba centrado en preocupaciones más inmediatas. El informe de niño desaparecido que tenía en sus manos conllevaba obligaciones legales que no podían ignorarse, independientemente de los notables logros de Tommy. Los servicios sociales, el Tribunal de Familia y las agencias de protección infantil tendrían jurisdicción sobre un niño de 14 años que llevaba 3 años viviendo solo. Tommy, entiendo que has construido algo increíble aquí, dijo Carson con suavidad, pero sigues siendo menor de edad y hay personas cuyo trabajo es asegurarse de que estés a salvo y bien cuidado. Tenemos que seguir ciertos procedimientos. La palabra procedimientos golpeó a Tommy como un golpe físico.
Después de 3 años de completa independencia, de tomar todas las decisiones sobre su propia vida y su futuro, la perspectiva de volver al control institucional le parecía una sentencia de muerte. Todo lo que había construido, todo lo que había aprendido, todo en lo que se había convertido, se reduciría a papeleo y expedientes. ¿Qué pasará con mi casa?, preguntó Tommy, con una voz apenas audible. Elena dio un paso adelante y sacó unos documentos de su mochila. Ahí es donde las cosas se complican. Lo que has construido aquí tiene un valor significativo, tanto desde el punto de vista arquitectónico como educativo. Existen mecanismos legales para establecer este lugar como un proyecto de demostración que te permitiría mantener cierta conexión con él. Le entregó a Tommy una gruesa carpeta que contenía permisos de construcción, propuestas de programas educativos y marcos legales que podrían permitir que su santuario en el bosque pasara de ser un refugio secreto a una institución legítima. El papeleo representaba la esperanza, pero también el fin de la vida sencilla que había creado entre los robles centenarios. El cartel de persona desaparecida permanecía en manos del sheriff Carson, un recordatorio de que la historia de Tommy nunca le había pertenecido solo a él. En algún lugar del mundo había gente buscando, esperando y negándose a rendirse con un niño de 9 años que había desaparecido de una gasolinera 3 años antes. El circo mediático comenzó 3 días después del incendio, cuando el informe oficial del capitán Rodríguez llegó a los periódicos regionales y alguien filtró fotos de la increíble casa de Tommy a las redes sociales. Al final de la semana, las furgonetas de los medios de comunicación estaban aparcadas a lo largo de todas las carreteras que conducían a las montañas, y los equipos de noticias en helicóptero sobrevolaban la zona como buitres mecánicos en busca de la toma aérea perfecta de la casa de Miracle Mountain. Janet Torres, una veterana periodista de televisión de la capital del estado, fue la primera en llegar con un equipo completo de cámaras. Su chaqueta roja brillante y su peinado perfecto parecían absurdamente fuera de lugar en el entorno del bosque, pero sus preguntas revelaban una fascinación genuina por el logro de Tommy, más que un mero sensacionalismo. La cámara que dirigió hacia la vidriera de Tommy capturó la luz y el color de tal manera que su creación parecía aún más mágica que en la realidad. Tommy, ¿puedes explicar a nuestros espectadores cómo un chico de 14 años ha conseguido crear algo que los arquitectos profesionales califican de revolucionario?, Janet preguntó, mientras su cámara daba vueltas para capturar la casa desde múltiples ángulos. De pie junto a su santuario de Oak Grove, Tommy luchaba por encontrar las palabras que pudieran transmitir 3 años de aprendizaje, construcción y crecimiento, hasta convertirse en alguien que nunca había imaginado ser. La lente de la cámara le parecía un microscopio que examinaba su alma, y la atención de los desconocidos se le hacía insoportable, como un peso físico. Solo utilicé lo que la gente tiraba, dijo Tommy con sencillez. Resultó que esos materiales tenían mucho más valor de lo que nadie imaginaba, pero la historia ya había crecido más allá de la simple explicación de Tommy. Los foros en línea bullían con debates sobre arquitectura sostenible y vida fuera de la red. Los grupos ecologistas lo aclamaron como un joven pionero de la construcción ecológica. Los arquitectos compartieron fotos de sus innovadores diseños de juntas y soluciones estructurales. La casa que había sido su refugio privado se estaba convirtiendo en un símbolo de movimientos de los que nunca había oído hablar. Las cámaras captaban cada detalle de la vida cotidiana de Tommy. Su conjunto de paneles solares que generaban electricidad limpia, sus sistemas de agua que proporcionaban agua corriente fresca de manantiales de montaña, sus ingeniosos sistemas de gestión de residuos que no dejaban huella medioambiental. Cada innovación que había nacido de la necesidad se analizaba ahora como una tecnología revolucionaria digna de ser patentada. La doctora Elena Vázquez se había convertido en la portavoz no oficial de Tommy, explicando los aspectos técnicos de su construcción a los periodistas que no sabían distinguir entre muros de carga y elementos decorativos. Su vocabulario de ingeniera dio paso a logros que, de otro modo, podrían haberse descartado como accidentes afortunados de un niño creativo. Lo que Tommy ha logrado aquí representa un cambio fundamental en nuestra forma de pensar sobre la construcción sostenible. Elena dijo ante las cámaras que él había demostrado que era posible llevar una vida moderna y sofisticada utilizando únicamente materiales recuperados
y fuentes de energía renovables. Pero la atención de los medios de comunicación trajo consigo complicaciones que amenazaban con desbordar el mundo cuidadosamente ordenado de Tommy. Los periodistas pisoteaban su bosque, perturbando la fauna y dañando las plantas que él había tardado años en cultivar. Los equipos de televisión dejaban basura en zonas vírgenes y visitantes curiosos comenzaban a llegar sin invitación, con la esperanza de echar un vistazo a la famosa casa de la montaña. El sheriff Carson se encontró gestionando una pesadilla de control del tráfico, con furgonetas de noticias, carreteras de montaña atascadas y helicópteros no autorizados que violaban el espacio aéreo restringido. El mismo incendio que había revelado el santuario de Tommy seguía ardiendo en valles lejanos, pero la atención de los medios se había desplazado por completo hacia la historia humana del chico que había construido una obra maestra a partir de basura. La zona de descanso de Tommy se convirtió en una fortaleza donde se refugiaba de la constante intrusión de las cámaras y las preguntas. El hogar que había sido su tranquilo refugio ahora parecía una exposición de museo. Cada rincón era analizado y discutido por extraños que veían inspiración, donde él solo veía el lugar donde había aprendido a vivir. El aspecto más inquietante del frenesí mediático era la rapidez con la que la historia de Tommy se estaba remodelando para adaptarse a narrativas convenientes. Algunos informes lo describían como una víctima del abandono parental que necesitaba un rescate inmediato. Otros lo pintaban como un héroe medioambiental cuyas decisiones representaban un activismo consciente. Unos pocos sugerían que era un prodigio cuyo talento requería un desarrollo institucional. Ninguna de estas versiones captaba la compleja realidad de un niño que simplemente había intentado sobrevivir y había descubierto en el proceso que la supervivencia podía convertirse en arte, que la necesidad podía convertirse en innovación y que la soledad podía convertirse en preparación. Que grababa cada una de sus palabras le parecía una trampa, ya que transformaba sus pensamientos espontáneos en declaraciones públicas que serían analizadas y criticadas por personas que nunca habían pasado una sola noche solas en la naturaleza. Mientras el sol se ponía sobre su robledal, pintando su vidriera con colores familiares, Tommy se dio cuenta de que su vida había entrado en una nueva fase, lo quisiera o no. El tranquilo chico de la montaña que había construido belleza a partir de residuos se estaba convirtiendo en una figura pública cuyo futuro estaría determinado por fuerzas tan impredecibles como el fuego que había revelado su secreto al mundo. Los documentos legales llegaron en un sobre de Manila tan grueso que podría ahogar a un caballo. Los entregó un funcionario judicial que parecía tan desconcertado por el santuario de montaña de Tommy como todos los que lo habían descubierto en las últimas semanas. La jueza Margaret Collins había ordenado una revisión exhaustiva de la situación de Tommy, y los papeles esparcidos sobre su mesa, hecha a mano, representaban la decisión más importante de su joven vida. Los documentos detallaban 3 futuros posibles, cada uno con profundas implicaciones tanto para Tommy como para su extraordinaria casa. La primera opción era la tradicional acogida en un hogar de acogida, lo que significaría abandonar su arboleda de forma permanente y permitir que el Estado decidiera qué pasaba con la propiedad. La segunda opción consistía en un alojamiento colectivo supervisado con otros jóvenes en situación de riesgo, que ofrecía cierta independencia al tiempo que garantizaba la supervisión de un adulto. La tercera opción era una emancipación supervisada sin precedentes que permitiría a Tommy permanecer en su casa bajo condiciones específicas. David Chen, el abogado designado por el tribunal para el caso de Tommy, era un hombre de voz suave, de unos 30 años, que había dedicado su carrera a ayudar a niños a superar situaciones imposibles. A diferencia de los periodistas y funcionarios que habían invadido la privacidad de Tommy, David se acercó a Grove con un respeto evidente por lo que se había logrado allí. El juez quiere comprender lo que has construido aquí antes de tomar cualquier decisión sobre tu futuro, explicó David, acomodándose en una de las sillas recuperadas por Tommy. Ha visto las fotos y leído los informes de ingeniería, pero necesita que tú le cuentes directamente lo que significa este lugar. Tommy cogió los documentos legales con unas manos que habían aprendido a moldear el metal y la madera, pero que nunca antes habían tocado papel. Papeles que podían determinar todo su futuro. El lenguaje era denso e intimidante,
lleno de términos como menores, derechos y custodia estatal y propiedad, disposición que reducía sus 3 años de crecimiento y logros a categorías burocráticas. ¿Qué pasa si elijo la opción de la emancipación?, preguntó Tommy, luchando por comprender la terminología legal que describía su potencial libertad. David señaló una sección escondida en lo profundo del papeleo. Básicamente, te convertirías en legalmente responsable de ti mismo, pero con la supervisión de los servicios sociales. Podrías quedarte aquí, pero la propiedad tendría que transferirse formalmente a tu nombre y tendrías que demostrar que puedes mantenerte económicamente. Los requisitos económicos parecían imposibles. La casa de Tommy era completamente autosuficiente, no requería pagos de servicios públicos ni hipoteca, pero la independencia legal exigía ingresos documentados y la propiedad formal de la vivienda. Sus 3 años de supervivencia exitosa no significaban nada sin el papeleo que la sociedad exigía como prueba de legitimidad. Pero los documentos también revelaban algo extraordinario. La atención de los medios de comunicación en torno a la historia de Tommy había generado oportunidades inesperadas. Las organizaciones medioambientales querían financiar su casa como proyecto de demostración. Los estudios de arquitectura le ofrecían contratos de consultoría por sus innovadores diseños. Las editoriales le proponían contratos para escribir libros sobre la vida sostenible y la resiliencia de los adolescentes. Lo más sorprendente de todo fue una oferta del sistema educativo del condado para establecer Tommy's Grove como un laboratorio de aprendizaje al aire libre donde los estudiantes pudieran estudiar construcción sostenible, energías renovables y ciencias medioambientales. La propuesta proporcionaría a Tommy unos ingresos estables como instructor, al tiempo que le permitiría compartir sus conocimientos con jóvenes que se enfrentaban a sus propios retos. «Hay algo más que debes saber», dijo David, sacando más papeles. «Hemos localizado a algunos miembros de tu familia extensa. La hermana de tu madre vive en California y ha expresado su interés en ofrecerte apoyo. Si estás dispuesto a volver a conectar con ellos». La posibilidad de contactar con su familia golpeó a Tommy como un jarro de agua fría. Durante 3 años se había convencido a sí mismo de que su abandono era definitivo, de que nadie de su vida anterior se preocupaba lo suficiente como para buscarlo. Saber que una tía lo había estado buscando, que aún existían vínculos familiares más allá de su refugio en la montaña, abrió puertas emocionales que creía cerradas para siempre. Tommy se acercó a su ventana de vidriera y observó cómo la luz de la tarde pintaba patrones de arco iris sobre sus muebles cuidadosamente elaborados. La casa que había sido todo su mundo se estaba transformando en algo más grande, un símbolo, un aula, un puente entre el aislamiento que había conocido y la comunidad que estaba empezando a comprender que siempre había anhelado. Los documentos legales le pesaban en las manos, no por su peso físico, sino por las decisiones que representaban, capaces de cambiarle la vida. Cada opción ofrecía diferentes libertades y diferentes restricciones, diferentes oportunidades y diferentes riesgos. Pero todas ellas reconocían algo que Tommy apenas se había atrevido a esperar, que sus logros eran lo suficientemente valiosos como para preservarlos y que su voz era lo suficientemente importante como para ser escuchada. Al acercarse la noche y mientras David se preparaba para regresar a la ciudad con las ideas preliminares de Tommy, el chico que había pasado 3 años tomando todas las decisiones solo se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un mundo en el que las decisiones se compartían, en el que se podía contar con apoyo y en el que su extraordinaria casa entre los robles podría convertirse en la base de algo aún más extraordinario que la supervivencia en soledad. El juzgado de Millers Valley nunca había visto nada parecido a la multitud que se reunió la mañana de la vista de Tommy. La jueza Margaret Collins miró desde su estrado a una galería abarrotada en la que se encontraban bomberos, activistas medioambientales, trabajadores sociales, arquitectos y periodistas de 3 estados. Pero los ojos de Tommy estaban fijos en algo mucho más personal, una pequeña llave dorada que había fabricado con latón y cobre recuperados, y que ahora descansaba sobre la mesa ante él como un talismán. Le había llevado 3 noches de insomnio crearla, forjada en una fundición improvisada construida con materiales que había recogido a lo largo de los años. Cada curva y cada diente habían sido moldeados a mano, pulidos hasta obtener un cálido brillo que reflejaba la luz fluorescente del juzgado. Era funcional, ya que abría la puerta principal de su casa en la montaña
y simbólica, ya que representaba su elección de abrir un futuro que equilibraba la independencia con la conexión con la comunidad. El fiscal James Whitney representaba la posición del Estado de que Tommy, a pesar de sus notables logros, seguía siendo un menor que necesitaba custodia protectora. Los argumentos de Whitney se centraban en cuestiones de seguridad y requisitos educativos, describiendo la existencia de Tommy en la montaña como un aislamiento peligroso que le había privado de un desarrollo infantil normal. Su señoría, argumentó Whitney, aunque todos admiramos el ingenio de este joven, no podemos ignorar el hecho de que ha vivido sin la supervisión adecuada, sin atención médica y sin educación formal durante 3 años críticos de su desarrollo. Pero el equipo de defensa de Tommy, liderado por la abogada Sara Martínez y respaldado por el testimonio técnico de la doctora Elena Vázquez, presentó una perspectiva radicalmente diferente. Argumentaron que los logros de Tommy demostraban no solo habilidades de supervivencia, sino también conocimientos avanzados en ingeniería, arquitectura, ciencias ambientales y vida sostenible que superaban a los de la mayoría de los graduados de secundaria. Cuando el juez Collins llamó a Tommy al estrado, la abarrotada sala del tribunal se quedó en silencio. El chico, que había pasado 3 años hablando solo con los árboles y los animales del bosque, se enfrentaba ahora al reto de explicar sus decisiones ante una sala llena de desconocidos cuya decisión determinaría su futuro. Tommy, dijo el juez Collins con amabilidad, he leído extensos informes sobre lo que has logrado, pero necesito escucharlo directamente de ti. ¿Por qué debería este tribunal permitirte seguir viviendo de forma independiente? Tommy sostuvo su llave hecha a mano, sintiendo su cálido peso en la palma de su mano, y encontró las palabras que surgieron de 3 años de reflexión solitaria y sabiduría creciente. Su señoría, cuando mis padres me dejaron en esa gasolinera, pensé que mi vida había terminado. Pensé que el hecho de que me hubieran abandonado significaba que no valía nada. Pero vivir en las montañas me enseñó que nada carece de valor si sabes ver su potencial. Señaló las fotografías de su casa que cubrían las paredes de la sala del tribunal. Imágenes que capturaban la belleza que había creado a partir de materiales cosas que la gente ya no quería. Pero también me construí a mí mismo a partir de alguien que ya nadie quería. Si me envían a un hogar de acogida o a un centro de acogida, estarán diciendo que lo que he llegado a hacer no es lo suficientemente bueno. Que 3 años de aprendizaje, crecimiento y creación de algo hermoso no importan porque lo hice sin permiso. La sala del tribunal permaneció en absoluto silencio mientras Tommy continuaba, con la voz cada vez más firme, al hablar de los conocimientos que había adquirido y de la comunidad a la que quería servir. No pido quedarme aislado para siempre. Quiero compartir lo que he aprendido para enseñar a otros niños que ser abandonado no significa ser inútil. Mi casa puede convertirse en un lugar donde los jóvenes aprendan que pueden construir su propio futuro, que pueden tomar los pedazos rotos de sus vidas y crear algo increíble. El juez Collins estudió la llave dorada que Tommy tenía en las manos, comprendiendo su simbolismo. Incluso antes de que explicara su significado, yo mismo hice esta llave, señoría, utilizando las habilidades que aprendí por necesidad. Abre la puerta de mi casa, pero más que eso, representa mi decisión de abrir esa puerta a los demás. No pido el derecho a seguir escondiéndome, pido el derecho a compartir. El juez pidió un breve receso durante el cual Tommy se sentó rodeado de sus seguidores, que se habían convertido en su comunidad. Elena Vázquez, el capitán Rodríguez, David Chen, y docenas de personas más que habían visto el valor de sus logros. La llave dorada pasó de mano en mano, y cada persona reconoció su artesanía y comprendió su significado. Cuando se reanudó la sesión, el juez Collins dictó una sentencia que reconocía tanto los notables logros de Tommy como la complejidad de su situación. Se le concedería la emancipación supervisada, pero con condiciones que transformarían su refugio en la montaña en algo más grande de lo que jamás había imaginado. Un puente entre el aislamiento que lo había moldeado y la comunidad que definiría su futuro. Un año más tarde, Tommy Mills se encontraba en su refugio de Oak Grove, observando a un grupo de estudiantes de secundaria de 3 condados explorar las técnicas de vida sostenible que en su día habían sido sus métodos secretos de supervivencia. A los 15 años, había madurado en su papel de instructor y guía,
y su voz transmitía la tranquila autoridad de alguien que había aprendido profundas lecciones por necesidad y había decidido compartirlas con amor. El libro de visitas que descansaba sobre una mesa, hecha con madera recuperada de un granero, contaba la historia de la transformación a través de sus cientos de firmas. Científicos medioambientales de universidades, arquitectos en busca de inspiración, familias que aprendían sobre la vida sostenible y, lo más importante, jóvenes que habían encontrado esperanza en la historia de Tommy, que había convertido el abandono en un logro. Emma Rodríguez, de 13 años e hija del capitán de bomberos que había encontrado refugio por primera vez en la casa de Tommy, firmó cuidadosamente el libro de visitas después de completar su programa de verano de una semana. Su entrada decía: "Este lugar me enseñó que ser diferente no es estar roto y que las cosas más hermosas provienen de ver posibilidades donde otros ven problemas". El programa educativo que había crecido en torno a la casa de Tommy ahora ofrecía talleres durante todo el año sobre construcción sostenible, energías renovables y gestión medioambiental. Pero el plan de estudios más profundo trataba sobre la resiliencia, sobre comprender que las circunstancias no definen el potencial y que la creatividad, combinada con la determinación, puede transformar cualquier situación. Tommy observaba a Emma y a sus compañeros de clase trabajar en sus propios pequeños proyectos de construcción, utilizando materiales de recuperación para construir pajareras y maceteros bajo su supervisión. Los estudiantes procedían de diversos orígenes, algunos de familias estables que buscaban educación medioambiental. Otros procedían de sistemas de acogida o de situaciones familiares difíciles, y necesitaban ver que la supervivencia podía convertirse en arte. «Recordad», dijo Tommy al grupo mientras colocaban láminas de metal recicladas en sus proyectos, «cada pieza de material tiene una historia y un propósito potencial. Nuestro trabajo no es juzgar lo que algo era, sino ver en qué podría convertirse». La arboleda había evolucionado manteniendo su carácter esencial. Ahora había estructuras adicionales que proporcionaban espacio para aulas y talleres, todas ellas construidas siguiendo los principios de Tommy de construcción sostenible e integración estética con el entorno natural. Los paneles solares generaban suficiente electricidad para alimentar las instalaciones educativas y los sistemas de agua se habían ampliado para dar cabida a grupos más grandes, manteniendo al mismo tiempo su diseño respetuoso con el medio ambiente. La doctora Elena Vázquez, que ahora ejerce de asesora técnica del programa, se acercó a Tommy con una noticia que se había convertido en rutina, pero que seguía siendo emocionante. El Servicio de Extensión Universitaria quiere añadir nuestro plan de estudios a su catálogo oficial de educación medioambiental. Otros 3 estados están interesados en replicar el programa, pero la mayor satisfacción de Tommy provenía de las historias individuales de transformación. Michael Santos, un joven de 16 años del sistema de acogida, había pasado el verano en Grove aprendiendo habilidades de construcción y descubriendo que su historia de traslados entre hogares le había dotado de una capacidad de adaptación que podía convertirse en una fortaleza. Maria Chen, que se enfrentaba a dificultades económicas en su familia, había aprendido que los conocimientos sobre energías renovables podían abrirle oportunidades de becas y trayectorias profesionales que nunca había imaginado. El libro de visitas recogía estas historias en entradas escritas a mano que Tommy leía cada noche, consciente de que su decisión de abrir su casa había creado un efecto dominó que se extendía mucho más allá de su refugio en la montaña. Los profesores llevaban a sus alumnos para que aprendieran sobre innovación y autosuficiencia. Los trabajadores sociales derivaban a jóvenes que necesitaban ver ejemplos de resiliencia en acción. Las familias visitaban el lugar para comprender cómo podían reducir su impacto medioambiental y, al mismo tiempo, establecer vínculos más fuertes con el mundo natural. Mientras el sol de la tarde pintaba su vidriera con los familiares arcoíris, Tommy reflexionaba sobre el viaje que le había llevado de ser un niño de 9 años, abandonado en una gasolinera, a convertirse en un profesor de 15 años, cuya historia había inspirado a comunidades de varios estados. El niño abandonado se había convertido en un constructor de puentes, conectando a las personas con posibilidades que no sabían que existían. La última entrada del libro de visitas del día fue de la señora Patterson, la anciana vecina que había admirado las rosas de Tommy durante sus años de secretismo.
Sus palabras captaban algo esencial sobre la transformación que se había producido. Este lugar demuestra que las cosas más valiosas de la vida no se compran ni se heredan, sino que se construyen con amor, paciencia y el valor de ver la belleza en lo que otros pasan por alto. Cuando la tarde se instaló sobre la arboleda y los visitantes del día regresaron a sus hogares, llevando consigo nuevos conocimientos e inspiración, Tommy comenzó a planificar las lecciones del día siguiente. El niño que había aprendido a sobrevivir solo ahora enseñaba a otros que la supervivencia podía convertirse en comunidad, que la creatividad podía convertirse en plan de estudios y que la educación más profunda provenía de comprender que cada persona, al igual que cada material desechado, tenía un potencial ilimitado que esperaba ser descubierto y desarrollado. El libro de visitas recibiría muchas más firmas en los años venideros. Cada una de ellas se sumaría al creciente testimonio de que, a veces, los logros más extraordinarios comienzan con la simple decisión de seguir construyendo, seguir creciendo y seguir creyendo que el mañana puede ser mejor que el hoy.